En medio del caos y la incertidumbre que se estaba viviendo en ese momento, de repente aparece un hombre, Jesús. Y él vino no solamente a traer paz, sino que vino a transformar vidas. Juan el Bautista le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un programa especial para que tú y tu familia puedan estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio de ser acompañado de alguien muy especial, así que quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste. Y como les mencioné, tengo conmigo a un gran amigo, el pastor Aris Daniel Pacheco. Pastor, gracias por estar con nosotros. Un placer, mi estimado amigo Pastor Francis. Para mí es un gran gusto y placer compartir este espacio contigo. Va la lección de ahora, la lección que vamos a tratar: testigos de Cristo como Mesías. Durante todo este trimestre estamos tratando el Evangelio de Juan y hemos visto cómo Juan tiene un propósito bien marcado, pastor. Es a saber que Jesús es el Mesías. O sea, creer, ayudarnos a entender cómo creer en Jesús, por qué creer en Jesús. En esta semana vamos a ver el testimonio de algunos personajes. Y quisiéramos iniciar, pastor, de inmediato con Juan el Bautista. Cuénteme un poquito de Juan el Bautista, su humildad y esa declaración famosa que él hizo, el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decirnos al respecto? La figura de Juan el Bautista es importantísima y es fundamental para entender la misión y el ministerio de Jesús. Porque Juan el Bautista aparece en la historia después de alrededor de 400 años sin una voz profética. Y ahora aparece este hombre con características parecidas al profeta Elías, que había profetizado miles de años antes que él, y ahora él tiene un mensaje disruptivo, diferente, llamando a la gente al arrepentimiento, y comienza a practicar un rito que era común en el judaísmo, pero solo para hacerlo a los que eran gentiles. Es el bautismo. Antes de Juan, los judíos bautizaban a aquellas personas que no eran parte de Israel para hacerlos judíos. Pero llega este profeta y llama a todo el mundo al arrepentimiento, incluso a los judíos, para que se bauticen. Y esto fue algo fuera de serie, en una palabra, en una frase llana. Ahora bien, la figura de Juan el Bautista se hace interesante por el hecho de que él está llamando a la gente a prepararse para alguien que viene después de él. Él no llamaba a la gente a sí mismo, sino hacia el Mesías esperado, de quien él anunciaba que no era digno de desatar la sandalia de sus pies. Así que la figura de Juan el Bautista es clave también como el precursor del ministerio de Jesús y como aquel que bautiza a Jesús. Ya sabemos que el libro de Isaías capítulo 40 había profetizado no solo la llegada de Jesús, sino la llegada del precursor, que es Juan el Bautista. El texto que apuntaba al que preparaba el camino, la voz que clamaba en el desierto, todo eso se cumple en la persona de Juan el Bautista, quien prepara todo lo que implicaba el camino de Dios para la venida de Jesús. Y fíjate qué interesante, pastor. Juan capítulo 1, versículo 6 hasta el 8 dice que, hablando de Juan el Bautista, el versículo 7, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Correctamente. Juan es interesante porque el Evangelio de Juan intenta mostrar precisamente a Juan como eso, como un instrumento o testigo de la obra maravillosa de Jesús. Y él mismo, así, cuando iban a preguntarle, dinos, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el profeta? ¿Quién eres? No, yo solo he venido a dar testimonio, yo no soy el profeta, yo no soy el Mesías, viene después de mí. Y así mismo él se proclamó como testigo. Y eso es evidente por la actitud de Juan a la hora de manifestarse como aquel que vino a preparar el camino para el Señor. Fíjate, si yo puedo irme ahora mirando algunos asuntos un poquito más prácticos, pastor. Fíjate que de repente Juan pudo tener la gran oportunidad de él hacer que la gente lo mirase a él, porque era una persona ya de cierto respeto, tenía cierta fuerza ya en todo el pueblo. Él pudo de inmediato aprovechar la oportunidad para que la gloria él la reciba, pero no soy yo.
hay uno más grande que yo no soy ni siquiera digno. Podemos aprender mucho de Juan. Tremendo. Su ejemplo de humildad. Así es. Recordemos que Juan venía de una familia sacerdotal. Su padre era sacerdote, Zacarías. Zacarías. Y no vemos a Juan conectado nunca ni con el templo ni con el sacerdocio, lo que implica que él tuvo que renunciar a la labor sacerdotal. Nunca encontramos a Juan el Bautista siendo mencionado como un sacerdote. Y por ley le tocaban los beneficios del sacerdocio. Así que Juan tuvo que en algún momento de su vida ir al templo y decir: a mí no me interesa este ministerio, yo renuncio a él, y por tanto los beneficios del sacerdocio, que eran muchos, no le correspondieron. Y eso es una señal de humildad. Él aceptó el rol profético que fue el que Dios le asignó, y nunca se autoproclamó como importante. Él nunca buscó el reconocimiento humano, sino que procuró dirigir la mirada hacia el que vendría después de él. Y eso es una señal para nosotros. No estamos llamados a buscar nuestra propia gloria en el Evangelio, sino la gloria de Jesús. Poderoso. Yo creo que de ahí sale mucho. Bastante. El tiempo es corto para hablar solamente de ese aspecto de Juan el Bautista. Hay un aspecto que no quisiera que se nos escape en este estudio que estamos haciendo de esta lección. Es lo que cuando Juan el Bautista dice el Cordero de Dios, de repente algún amigo, hermano, no entienda a qué se refiere esto. Evidentemente ya estamos acostumbrados a mirar solamente desde el punto de vista del santuario, el sacrificio, pero ¿qué otros aspectos podemos nosotros extraer de esto de Jesús como el Cordero de Dios? ¿Qué es el Cordero de Dios? Y segundo, ¿qué realmente dice la palabra de Dios? Muy bien, esa frase aparece en el contexto en el que Jesús se acerca a ser bautizado por Juan. Cuando Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan reacciona de esta manera cuando ve a Jesús y no lo llama tal vez Mesías o lo llama aquel que yo estaba esperando? No, le llama Cordero de Dios. ¿Qué implica esta frase? Bueno, en el Antiguo Testamento hay dos, digámoslo así, dos contextos donde el Cordero tenía relevancia. En los servicios del santuario, en los servicios diarios, se inmolaba un cordero en la mañana y uno en la tarde. Cada día los sacerdotes en el atrio tenían que hacer esta labor y llevar la sangre y depositarla una parte en el altar del holocausto y una parte en el velo del templo. Ahora bien, hay un segundo contexto que es el día de la Pascua. En la Pascua, que fue la primera gran festividad, incluso antes de que existiera un santuario y un tabernáculo, la Pascua fue instituida. Éxodo capítulo 12. Y encontramos allí la mención del Cordero, que iba a realizar una labor sustitutiva por los israelitas, porque cada israelita debía asar un cordero, prepararlo en familia y poner la sangre en el dintel de sus puertas como una señal de protección. Así que el cordero, cuando pasara el ángel de Jehová por la puerta de los israelitas, pasaba por alto las casas que tuvieran la sangre del cordero inmolado. Y aquellos que comieran del cordero de alguna manera participaban de la garantía y la gracia de la protección divina. Cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de manera especial está apuntando al Cordero Pascual, a la idea de que aquel que llevaría sobre sí la responsabilidad del pecado y aquel que protege de la culpa y de la condenación había llegado, y que él era la evidencia misma de esa profecía, de esa fiesta profética que era la Pascua. O sea, en Jesús se cumple el ministerio pascual o la festividad de la Pascua, tanto así que más adelante el mismo Juan en el capítulo 19 va a señalar que el día en que Jesús está muriendo se iba a celebrar la Pascua. Tremendo. Como una evidencia de que lo que Juan dijo al principio del Cordero de Dios se está cumpliendo al final del Evangelio. Esto apunta ahora a una gran verdad para nosotros hoy, porque Juan no solo lo señala como el Cordero que está cumpliendo todo lo que prefiguraba la Pascua, sino como aquel que quita el pecado del mundo. Y esa idea de quitar ha sido estudiada e interpretada de diversas maneras, pero apunta a varias cosas. Quitar en el sentido de que Jesús vino a tomar sobre sí la responsabilidad del pecado. Número 2, que vino a eliminar la culpa y la condenación del pecado para él experimentarla. Y quitar en el sentido de cubrir. La idea no es que sencillamente él vino y dice: no existe el pecado, porque
quitar, pudiese alguno decir, bueno, es que Él eliminó lo que significa el pecado. No, no, el pecado está ahí, pero ahora Él lo asume como propio. Cuando un pecador, sin importar su condición, mira a Jesús, sabe que ha pecado, sabe que ha errado, sabe que ha ofendido a Dios y decide arrepentirse ante el llamado del Espíritu, el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz, entonces se aplica a ese pecador y el pecado de ese pecador que ha arrepentido es eliminado, es quitado, es borrado, y entonces por el sacrificio de Jesús el pecador queda libertado y el pecado es quitado por completo. Poderoso. Esa obra maravillosa sigue siendo efectiva, aunque Jesús murió una sola vez y para siempre, sigue aplicando los beneficios de su sacrificio por lo que Él está haciendo en el santuario celestial. Así que Jesús no sigue muriendo como cordero, murió una sola vez, pero los beneficios de su muerte siguen presentes para todos nosotros. Poderoso, alabado sea el nombre de Dios. Cuando yo comprendo más a profundidad este término, pastor, el Cordero de Dios, ahora como usted lo acaba de explicar y como también la guía de estudio así lo presenta, pues es un poderoso recordatorio de lo que Cristo hizo en nuestro favor. Yo creo que algún amigo que nos esté escuchando en este preciso instante, que necesite precisamente esperanza ante su condición perdida, puede ir con seguridad Así a la es, palabra de Dios y encontrar al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Entonces, esto no es un concepto solamente, o pudiéramos decir, no es un concepto abstracto, es un concepto totalmente real, salvífico, algo que también a nosotros en nuestra vida diaria pues nos sirve. Fíjense cómo nosotros podemos vivir hoy entonces con esta realidad. Yo creo que es una gran noticia, porque recuerda que Cristo Jesús murió por mis pecados y hoy yo tengo oportunidad de salvación. Gloria a Dios. Hoy yo tengo oportunidad de salvación. Tal vez añadir algo más, pastor, y es que en el tiempo de Juan el Bautista, lo que se estaba esperando era un Mesías con poder político, no un Mesías identificado como un cordero. Eso estaba lejos de la mente de los líderes religiosos y del pueblo mismo. Así que el hecho de que Juan identificara inmediatamente a Jesús, no como el rey, que pudo haberlo hecho así, sino como el cordero, apunta o señala la verdadera misión de Jesús en su primera venida. La misión no de ser un rey político y gobernante, sino la de ser un humilde cordero que viene a morir por nuestros pecados. Esa fue su misión en su primera venida. Sí, y como ya hemos establecido de manera regular, fíjate que Juan no se desenfoca en quién es Jesús, quién era Jesús. Cuando yo miro con detenimiento el Evangelio de Juan, cada aspecto que él apunta de Jesús tiene un fin. Eso es correcto. Tiene un fin que es marcar, como usted dice, claramente a qué vino Jesús, cuál era su propósito al venir a esta tierra. Pastor, vamos a pasar a otra sección de esta lección, porque estamos hablando de testigos, no solamente de Juan. Ahora, hay dos personajes que entran, discípulos de Juan precisamente. Nos referimos a Simón y Andrés. Cuéntenme un poco de estos personajes. Mire, cuando yo estaba estudiando en la lección, yo pude marcar una frase que yo pienso que una palabra que puede ser como un hilo entre toda la lección, pero quiero ver qué tienes tú al respecto. Yo puse evangelismo, porque me llamó bastante la atención cómo hay lecciones prácticas de evangelismo allí, pero yo quiero ver qué usted nos menciona al respecto, este encuentro de los dos discípulos de Juan. Andrés fue el primer discípulo evangelista, porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista, escucha cuando Juan el Bautista declara a Jesús como el Cordero y tiene como el interés de saber más, se acerca a Jesús y luego busca a su hermano Pedro y lo lleva a donde Jesús. Su hermano realmente se llamaba Simón. Jesús es quien le cambia el nombre a Cefas, que traducido al griego es Pedro, o Petra, o Petros, que significa piedra, roca. Y la idea es que Andrés sirvió como un testigo de Jesús sin todavía tener un compromiso pleno con Jesús. O sea, él apenas estaba conociendo a Jesús por el testimonio de Juan, y él se dirige a su hermano y le dice: he hallado al Mesías. Y eso es una declaración muy poderosa,
Porque él no solo dice, mira, ha hallado un hombre que Juan el Bautista dijo que es posible, tal vez, el Mesías que estamos esperando, vamos a comprobarlo. No, él le dice, ven, he hallado al Mesías, Poderoso. yo quiero llevarte donde él. Así que Andrés nos enseña la labor de todo aquel que se topa con Jesús y experimenta con él. Y es la labor de ser un misionero al instante mismo en que somos rescatados por Jesús. Usted puede repetir. Andrés, la historia de Andrés nos enseña la labor de todo aquel que conoce a Jesús. Se espera que inmediatamente usted tenga una experiencia con Jesús, usted comparta a Cristo. Se comparte a Cristo. Usted comparta a Cristo. Hay otra lección. ¿Con quién comparto a Cristo? Andrés fue primero donde su hermano, el ser más cercano a él. Poderoso. Él no comenzó con un megáfono por toda Betsaida, que era la ciudad de ellos, y en la barca donde ellos pescaban a anunciar a Jesús. Él comenzó por los de su casa. Y qué interesante, cuando nosotros miramos estadísticas, aquí con el Plan Misión Nehemías Yo Iré, la Unión Dominicana hizo un estudio, y cuando miramos un alto porcentaje de las personas que, por qué vinieron a la iglesia, cuál fue el medio, fue precisamente por un familiar cercano. Es de correcto. manera que el mayor evangelismo que yo puedo hacer, la mejor y más efectiva predicación que yo puedo hacer es con la gente cercana. Es correcto. Esto es lo que vemos, pero quiero hacer un énfasis que intencionadamente le mencioné que lo repitiera, y es que toda persona, todo aquel que se encuentra con Jesús, se vuelve un testigo de Jesús. Este hombre quedó impresionado al verse. Fíjate que el texto presenta que ellos fueron y vieron donde vivía, se quedaron con él un día. Ese momento de estar con Jesús, cuando yo estoy con Jesús, cuando yo conozco a Jesús, cuando paso tiempo con Jesús, hay una respuesta automática. La respuesta es, tengo que decir quién es Él. Tengo que decirlo, pero eso no ocurre, pastor, si yo no lo conozco. Eso es muy cierto. Estos hombres, imagino que estudiaron la Biblia, las profecías, Juan les dijo, pero ellos fueron y compartieron con Jesús. Esa experiencia de compartir con Jesús impactó tanto la vida de Andrés y de Pedro que a partir de allí comenzaron a tener una relación más plena y profunda. Y ese llamado que se nos hace a todos. Llama la atención que desde ese día, cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, comienza toda una historia con Pedro de transformación progresiva. Aunque el Señor le cambió el nombre en ese momento, lo que reflejaba un rol y una labor especial del Señor en el corazón de Pedro, encontramos que con ese y los demás discípulos Jesús comenzó una tarea que no terminaría hasta su resurrección y ascensión. Eso nos lleva a pensar que cuando nosotros conocemos a Jesús, al igual que Pedro, Andrés y los demás discípulos, nuestra vida es impactada, transformada, pero comienza cuesta arriba un proceso de transformación, de progreso, de cambio continuo y permanente. Tremendo. Eso nos enseña también la historia de los primeros discípulos que se acercaron a Jesús. Pastor, hay 3 testigos más que nos quedan por ver. Y yo quisiera como que mirar en conjunto a Natanael y a Nicodemo, porque veo 2 personas que vienen con prejuicios. Natanael y Felipe, pastor, de manera muy sintetizada, ¿cómo yo puedo mirar a estos 2 personajes y Nicodemo, aunque sea de forma muy breve, pastor? Cuéntame un poco de ellos. Bueno, recordemos, Felipe era amigo de Natanael y es quien primero de ellos 2 conoce a Jesús, busca a su amigo Natanael y le dice, mira, he conocido a aquel de los que hablaron los profetas, ven y ve. Natanael al principio no creía porque él le dijo que era de Nazaret, se puso incrédulo con respecto a la ciudad a la que era Jesús. Un elemento clave, ven y ve, porque también apareció con Andrés. Así es. Es como experiméntalo tú mismo. No solo por lo que yo te estoy diciendo, sino por lo que tú mismo puedas apreciar. Y todo testigo debe aprender a hacer eso. Tremendo. Llevar al otro a tener una experiencia personal y genuina con Jesús. El punto es que Natanael al principio estaba incrédulo, tuvo prejuicios por la idea de dónde venía Jesús, pero cuando se topó con Jesús, esos prejuicios se cayeron. Jesús mismo impacta la vida de Natanael, le muestra que él lo conocía, que él sabía lo que pensaba, reveló su interior. Y entonces Natanael dijo, tú eres el rey, tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dijo, por esto, porque te dije que te conocí, lo que tú estabas pensando, tú crees, mayores cosas verás.
La historia de Natanael nos recuerda el hecho de que hay personas con las que vamos a relacionarnos que pueden ser incrédulos inicialmente, que posiblemente estarán cerradas, pero como Felipe debemos invitarlos a experimentar. Prueba por ti mismo, experimenta con Jesús y ellos han de abrirse a la voz del Espíritu Santo. Tremendo. Esa experiencia de venir y ver, pastor, es muy importante. Nosotros tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Después de todo, tal como pasó con Natanael, así como con Nicodemo, Jesús mostró que él lo conocía. Mi querido amigo y hermano que nos estás escuchando en este momento, quiero decirte, Jesús te conoce. Y la invitación en esta hora es a que tú vengas a un encuentro personal con el Salvador. Este encuentro personal con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos mueve indudablemente a ser testigos de Él. Pastor, hemos concluido. Si usted quisiera de manera, digamos que en 10 segundos, ¿cómo resumiría la lección para entonces orar y despedirnos? Bueno, todos los testigos que encontramos en la palabra, aunque no pudimos profundizar en Nicodemo, también fue un testigo maravilloso que tuvo dudas, pero Jesús lo transformó. Todos esos testigos nos muestran una cosa. Ante la experiencia con Jesús, fueron cambiados y transformados. No es posible que una persona que se autoproclame o se denomina testigo, primero no haya tenido una transformación con Jesús. El testigo es primero transformado para ser un instrumento de transformación. Así que yo hago un llamado, una invitación a todos nuestros amigos a que experimenten con Jesús, pasen tiempo con Él, se llenen de su presencia y salgan a mostrar a otros esa presencia y esa gloria que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pastor, nuevamente muchas gracias. Queremos invitar a todos nuestros amigos y hermanos a que continúen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Pastor, ¿puede por favor orar por nosotros? Por supuesto. Hablemos con Dios. Padre, gracias por darnos el grato privilegio de compartir tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo podemos ser, al igual como los del pasado, buenos testigos y dignos representantes de tu reino. Sigue guiándonos, guardándonos y bendiciéndonos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.